Isaías capítulo 45. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 1 en adelante. Capítulo 1, capítulo 45, versículo 1 dice así: la bendita palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? ¿A cuál ungido? A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. ¿Mi qué? Mi escogido. Te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias por tu palabra, Dios. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Úsame, Señor. Utilízame, respáldame, Dios. Que yo sea el instrumento tuyo, Dios. Habla, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Que yo sea el instrumento, Señor, el vaso y tú el agua viva, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Tal vez usted ya se sabe de memoria este pasaje del capítulo 45 del profeta Isaías. Y tal vez usted dirá, ese ya es muy trillado, por así decirlo. Y cuando hablamos aquí del profeta Isaías que le habló a Ciro, yo creo que para ninguno de esta iglesia Ciro es un desconocido, ¿cierto? ¿Por qué no es un desconocido Ciro? Porque cuando en alguna ocasión yo prediqué acerca de el profeta Esdras, ¿se acuerdan? Yo prediqué a Esdras hace en mayo. Mire, el hermano Gerardo tiene en mayo, ¿cierto? En mayo prediqué sobre Esdras. O sea que yo ya había predicado quién era Ciro. O sea que hoy no les va a quedar difícil cogerlas, porque ya saben de memoria el contexto histórico de esta porción bíblica. Quiero decirle que el profeta Isaías, a diferencia de Esdras, Isaías estuvo en el contexto histórico de 700 años antes de Cristo. 690 y pico años o 700 y piquito de años antes de Cristo, ¿cierto? Usted ya lo sabe. Mientras que el profeta Esdras, del cual nosotros vimos en el mes de mayo, este profeta escribió este libro, por así decirlo, más o menos en el año 435 aproximadamente antes de Cristo. Lo que quiere decir que hay una diferencia de ciertos años. Pero fíjese que ambos, tanto Esdras como el profeta Isaías, 700 años aproximadamente antes de Cristo, retoma
a este hombre grande llamado Ciro. Y usted ya sabe quién es Ciro. Ciro era el rey de Persia, y usted ya sabe qué es Persia, el imperio persa y el imperio medo-persa. Entonces Ciro, que estuvo por allá en el siglo V, en el 530 aproximadamente antes de Cristo, fue todo un gran personaje. Y Ciro no solamente lo registra la historia bíblica, sino cuando usted y yo estudiábamos en el colegio, vimos a Ciro, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Ciro el Grande? ¿Cierto? Vimos a Alejandro Magno, o quien no, todos los que hicimos bachillerato aquí, creo yo que vimos a Ciro, Alejandro Magno, ¿cierto? A Antíoco Epifanes y todos esos grandes hombres de la historia. Pero la Biblia nos remonta a Ciro. Y quiero que vayamos una hojita más atrás al capítulo 44, del mismo Isaías. Capítulo 44, profeta Isaías, versículo 28. Lo tenemos, es decir, ahí mismo, por así decir. Dice el versículo 28, ¿qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá, ¿y qué? ¿Cumplirá algunas cosas? No, dice, y cumplirá ¿qué? Todo lo que ¿qué? Lo que ¿quién quiere quién? ¿Quién es yo? Dios de los ejércitos. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, al templo serás fundado. Si ve que yendo a los contextos entendemos un poquito mejor, ¿cierto? Cuando vimos Esdras hace unos meses atrás, vimos que Esdras, o mejor Ciro, cumplió esta profecía dada por el profeta Isaías 700 años antes, cuando Ciro el Grande, ¿qué hizo Ciro el Grande? Hagamos un poquito de recorderis. Ciro el Grande fue un gran conquistador, y Ciro, rey de Persia, ¿qué es lo que actualmente hoy qué es? ¿Qué es hoy en día Persia? ¿Qué país? Irán. Eso me gusta que estemos repasando y entendamos. Persia es lo que hoy en día conocemos como Irán, ¿cierto? Entonces resulta que ese Ciro el Grande, cuando el imperio babilónico estaba en su resplandor, más o menos ¿en qué época? En el 580 y pico, 590 antes de Cristo. El imperio babilónico tenía el resplandor cuando el gran Nabucodonosor tenía todo conquistado. Entonces Dios levanta a un hombre llamado Ciro, que lo apodaron en la historia el Grande. Y Ciro fue y conquistó parte de la Mesopotamia, es decir, conquistó a Babilonia. Imagínense conquistar a Babilonia. Y cuando conquista Babilonia, coge todos los utensilios, coge todos los tesoros y coge todo lo que el rey de Babilonia se había llevado. ¿De dónde? De Israel. ¿Sí estamos haciendo el recordar? ¿Sí es así? Recuerden que Nabucodonosor, el imperio babilónico, tomó todos los utensilios, el tesoro del templo de Jehová, y se lo llevaron a Babilonia. Tremendo estos muérganos. Y cuando se llevan todo eso, entonces Dios pone en el corazón de Ciro, cuando reconquista y hace que Ciro retome los tesoros de lo que era de Dios, que estaba allá arriba en la Mesopotamia, en Babilonia, y lo vuelva y lo baje a quien corresponde. Y vimos allá en Esdras, en el capítulo 1, recuerdan, el capítulo 15, que él hizo pregonó que tenían que volver los judíos a su tierra y reconstruir el templo, la casa de Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero fíjese que hoy no vamos a ver lo que hizo Ciro al hacer que Zorobabel, ¿quién construyó el segundo templo? Zorobabel. Al hacer que Zorobabel volviera a reconstruir el segundo templo. Para entender mejor esto, vamos entonces a Esdras capítulo
a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo, es decir, un poco más hacia atrás. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 2. ¿Lo tenemos? Dice así la bendita palabra de Dios. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. En el primer año de ¿quién? De Ciro, rey de Persia, para que se ¿qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Ciro, rey de Persia, el cual hizo ¿qué? Pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ¿qué dijo Ciro? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén. Eso ya lo predicamos. Fíjese que para recordar un poco lo que hizo Ciro al cumplir lo que Dios le había mandado, al hacer lo que el Dios de Israel había ordenado, es decir, que esto no salió de la voluntad, de la inercia de Ciro. Eso no fue porque Ciro hoy se levantó con buenas pulgas, de repente llamó a sus súbditos, levantó la cobijita y dijo: hoy estoy como inspirado, muchachos, hoy estoy como chévere, eso vamos hasta Babilonia, conquistemos y llevemos otra vez a los utensilios a la casa del Dios de Israel. No, eso no fue así. Dice que Dios, el Espíritu de Dios, colocó en el corazón de Ciro, el poderoso de la tierra en ese entonces, que se levantara de buenas pulgas y se fuera a conquistar parte de la Mesopotamia ya en Babilonia, y descendiera y le llevara los utensilios e hiciera construir la casa de Jehová. Dios mueve corazones de los poderosísimos, porque nada se hace sin la voluntad, porque escrito está: no se mueve la hoja de un árbol si no es por su perfecta voluntad. Así de sencillo. Pero más adelantico, en Esdras capítulo 6, versículo 14. Esdras capítulo 6, versículo 14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a ¿qué? A la profecía, ¿sí ve? Del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de ¿quién? Del Dios de Israel. ¿Y por mandato de quién? De Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Fíjese que estos personajes, Artajerjes, Darío y Ciro, lo registra la historia secular, ¿o no? Lo registra la historia secular. Y todavía me dicen por ahí personas: ese libro de la Biblia llena de mitos y de cositas ficticias. Pues se nota que no han leído la Biblia ni la conocen. Entonces estos hombres que la historia secular registra actuaban de acuerdo a la voluntad del buen Dios de Israel. Entonces, para entender un poco mejor, vamos entonces a ver algo de la historia para poder enfocarnos en la realidad. En primer lugar, dice Isaías capítulo 45, versículo del 1 al 10, que hubo un hombre importante llamado Ciro. Este Ciro se le llamó Ciro el Grande. Estuvo aproximadamente del 575 al 530 antes de Cristo. Pero este Ciro fue el fundador del imperio persa, por allá cerca del 530 antes de Cristo. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia. Aquí en Babilonia fue cuando volvió a retomar los utensilios del templo de Dios. ¿Para qué? Para llevárselos nuevamente a la casa de Dios. ¿Sí ven? Cuando conquistó a Babilonia.
También desde el mar Mediterráneo, así como las provincias de Asiria, Mesopotamia, Siria, Armenia no, Quindío aquí en Colombia, y Capadocia. También invadió la parte occidental de la India, tremendo, ya que conquistó casi todo el mundo antiguo, ¿cierto? Ciro fue considerado por los judíos como un salvador enviado por Jehová para libertarles del largo cautiverio padecido, devolverles a Jerusalén y autorizar la reconstrucción del templo. Con Ciro se cumplió la profecía descrita por el profeta Jeremías, allá en Jeremías 29, capítulo 29, versículo 10, e Isaías 44, 28, que fue el que acabamos de leer, ¿cierto? O sea que Ciro hizo cumplir las profecías. Continuando, entonces vamos a ubicarnos. Aquí podemos observar que el imperio persa, en la actualidad, el color marrón aquí en esta parte, ¿qué país es actualmente? Irán, no Irak. Entonces, Irak es mire, este es aquí, Irak, el que está aquí, perfecto, gracias. Irán, muy bien. Vamos arriba a Turquía, aquí abajito Siria, aquí pequeñito está Líbano, más abajito Israel, aquí está Cisjordania y Jordania, más para acá, gracias, aquí Arabia Saudita, muy bien. Y la India, la parte de la India que conquistó fue la parte occidental, o sea, aquí este pedazo, por acá, este pedazo. Es decir, que este hombre conquistó todo esto conquistó. Y su centro era aquí en Persia. ¿Listo? Eso fue lo que hizo. Estamos repasando, ¿cierto? Porque ustedes esto ya lo habíamos visto. Los hallazgos arqueológicos nos dicen que hace poco encontraron un cilindro, no un cilindro del gas de aquí de la cocina, no. El cilindro de Ciro es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene declaración del rey de Persia, Ciro el Grande. En ella, el nuevo rey legitima su conquista y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. Este cilindrito que está por allá en el Museo Británico, cuando ustedes vayan a Londres, vayan al Museo Británico y encuentran el cilindro de Ciro. Este cilindrito fue descubierto en el año 1879 por el arqueólogo asirio británico Hormuz Razan. ¿Listo? O sea que esto no es una falacia de mentiras que la Biblia habla. También se ha encontrado la tumba y esculturas de Ciro el Grande. En el año 530 antes de Cristo emprendió una campaña contra los masagetas. Ustedes ya saben quiénes son los masagetas. En el norte de su reino, en el curso del cual encontró la muerte. O sea que ¿dónde encontró la muerte Ciro? En el norte. ¿Dónde era el norte? Casi que cerca a Babilonia. ¿Con quiénes? Más arriba de Babilonia, perdón. Con los masagetas. ¿Quiénes son los masagetas? Los masagetas, usted ya sabe que los masagetas son los descendientes de ¿quiénes? Estamos repasando. Los masagetas son los descendientes de los escitas. ¿Quiénes son los escitas? Los escitas son los descendientes de los magogitas. ¿Quiénes son los magogitas? Los de Magó. ¿Y quiénes son la tribu de Magó? La tribu de Magó eran los descendientes del Jafé, no café, sino Jafé. ¿Y quién era Jafé? Jafé era uno ¿de qué? De los hijos de Noé. ¿Y se ubicaron en dónde? Esos escitas se ubicaron cerca a Turquía y tomaron todo lo que hoy en día conocemos como Ucrania y como Rusia. Yo les expliqué la profecía de Ucrania y de Rusia, ¿se acuerdan? ¿Por qué la cuestión de los escitas? Entre el problema de Ucrania y Rusia, que se tenía que cumplir una profecía que se cumplió creo que este año. Sí, este año fue el cumplimiento de la profecía entre Ucrania y Rusia. Eso fue por los escitas, que después se llamaron masagetas. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Hasta ahí estamos claros. Entonces, mi querido hermano, ya teniendo un poco claro la historia, ya entendiendo un poco el contexto histórico y geográfico, entonces vamos a entender qué fue lo que realmente el buen Dios
quiso con Ciro. Habíamos hablado en el mes de mayo que Dios utilizó a Ciro para que volviera a reconstruir ¿qué? El templo del Señor. Y el templo del Señor se acabó de construir aproximadamente ¿en qué año? En el año 500 ¿qué? 516 antes de Cristo se acabó de construir el segundo templo a manos de Zorobabel por orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Entonces, cuando se construye el segundo templo, se da el cumplimiento a la profecía de Jeremías capítulo 29. Y quiero decirle que Dios no se equivoca. Que cuando Dios llama a Ciro, fíjese, volvamos otra vez allá a Isaías, capítulo 45. Fíjese cómo Dios llama a este Ciro. Dios llama a Ciro y le dice, así dice Jehová a su ¿qué? A su ungido. Ungido. ¿Qué es ungido? Ungido no es, ni me salga usted con el cuento que el pastor es ungido porque viene y le pone la mano aquí, lo tumba y le da un empujonzazo y entonces es un super ungido. No, hermano. Ungido. La palabra ungir quiere decir la presencia de Dios. O sea que ungido es la presencia de Dios. Así dice Jehová al que tenía la presencia de Dios, a Ciro. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cómo así que ungido? Si ese Ciro era un mundano, si ese Ciro no era del pueblo de Dios, era un pagano, era un gentil. ¿Y por qué entonces era un ungido? Ungido porque en el momento que Dios lo escogió, lo llamó, le plació llamarlo, Dios lo colocó, lo puso, el mismo Dios lo marcó y le dijo, yo te llamo y punto, y haga lo que quiera. Y párese en la cabeza el que quiera, pero al que yo escojo, yo escojo. Ese es Dios. Más adelante, cuando usted lee el contexto del profeta Isaías, dice, ¿acaso quién puede hacer? Mire, vaya usted al versículo 9 para que entendamos. ¿Ya lo tiene? Ahí en el capítulo 45 de Isaías. Ay del que pleitea ¿con quién? El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? En otras palabras, lo que Dios aquí nos da a entender es, yo hago lo que me plazca. Y si se me ocurrió ungir a Ciro, pagano, gentil, y no de mi pueblo, si se me ocurrió escogerlo a él, fue porque quise. Ay del que le dice a su hacedor, ¿qué estás haciendo? Dice allá el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ay del que dice a su hacedor, ¿qué estás haciendo? Déjeme decirle que Dios hace lo que le plazca. Él es Dios. ¿Y quién pelea con su hacedor, como dice la escritura? Señor, pero ¿por qué Lucho? Si Lucho no tiene esto, no tiene aquello. Yo me acuerdo recién, estaba ordenado de pastor. No faltó más de uno que dijo, uy, pero ¿por qué Lucho? Si ese no, Lucho, pero él. Claro, Lucho. Porque lucho con la vida. No, mentiras. También lucho con la vida. Claro, sencillamente porque a Dios le plació. Ay, no, pero es que él no, tan flaquito, tan chiquito, tan feito, tan escuálido, tan no sé qué. Es que ni pinta de pastor tiene este tipo, ¿ve? Pues es que a Dios le plació. Es que sencillamente Dios le plació. Porque no es por hermosos, no es por lindos, no es por bellos. Dios le place como le place y hace lo que a Él le place y le gusta y quiere, porque Él es Dios. Y hay quien le dice a su hacedor, ¿por qué haces esto? Cuando Dios manda al profeta Samuel y le dice, ve que en los hijos de Isaí
tengo el escogido. Y de repente va el profeta Samuel, siendo un profeta, fíjese, siendo el profeta Samuel como era, va a ungir al hijo de Isaí, y de repente entra a la casa y el primero que se encuentra es a un hijo de Isaí, grandote, fornidote, elegante, simpático, bien puesto. Y de repente dice, pues este es, tiene pinta de luchador, tiene pinta de guerrero, tiene pinta de tremendo, tiene pinta de todo, tiene pinta. Y le va a ungir y el Señor le dice, no, espérese un poquito, papito, porque ese no es. Ay, Señor, yo soy el profeta y me equivoqué. Sí, te equivocaste. Y de repente llama otro hijo y otro y ojo, y pasa la chorrera. Y de repente ninguno era. Y pasaron todos los hijos. Y de repente le dice, oiga, mi hijo, ¿y es que no tiene otro de casualidad? Ah, sí, pues sí, sabe que sí. Yo tengo uno por ahí. Ah, no, pero es que es David. David, ¿quién es ese David? Ah, pues es que David, tú sabes, profeta, es el que cuida las ovejitas, es el que está por allá. No, ese no, es chiquitico, es menudito, ese es un niño. Ese cómo va a libertar al pueblo, cómo va a ser el rey de Israel, cómo lo vas a ungir. Y le dice el profeta, llámalo. Y de repente llaman y viene el otro todo así, todo folclórico, como un niño así chévere, nada de seriedad, todo gomelo. Yo no sé cómo sería, oliendo a chivo, oliendo a todo menos a bueno, mal trajeadito, sin pinta. Y de repente le dice el Señor, úngelo, que ese es el que yo tengo como escogido. Ese es el escogido por mí, dice el Señor. Y el profeta de repente mira y dice, Señor, este es. Yo creo que el profeta Samuel le faltó preguntarle, Dios, ¿no te equivocaste, Señor? Pues no se equivocó el Señor, porque es que el Señor no se equivoca, porque es que el Señor es perfecto en todos sus caminos. Él escoge a quien quiera, Él llama a quien quiera. ¿O acaso Dios se equivocó cuando llamó al ignorante Pedro, pescador, tal vez analfabeta, ignorante, cero títulos en teología dogmática, en teología sistemática? No sabía hermenéutica, no sabía homilética, no sabía escatología. Pero de repente Dios le dice, sígueme, le dice. ¿O acaso no fue el mismo que le dijo a Natanael, sígueme? ¿O acaso no fue el mismo que le dijo a Matillahu, o a Mateo, o a Leví, que es el mismo? ¿Acaso no le dijo, Matillahu, sígueme? ¿Acaso no es el mismo Dios que llama al que quiere? Porque definitivamente Dios escoge a quien le place. Es Dios. Te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, te ha escogido. No por lo mucho que sepas, no por lo muy intelectual que eres, no por lo muy atractivo, muy bonita que eres, mujer, no porque eres la próxima candidata al reinado de Cartagena. Por eso no te ha escogido a ti, te ha escogido porque halló gracia, porque escrito está, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, es por gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios, es por misericordia, porque a Él le plació escoger a quien quiera. Por eso dice ahí el contexto en el versículo 9, ¿quién pelea con su hacedor? Señor, ¿por qué escogiste a Ciro? Señor, pero a Ciro, ¿por qué no cogiste a un guerrero poderoso de tu pueblo Israel? El Señor le diría, no, porque no quise y punto. No quiero guerreros de mi pueblo, me tienen hasta acá. Usted no se ha dado cuenta que hay veces Dios utiliza al que menos para predicar. Mire que cuando nosotros los cristianos no predicamos, cuando nosotros los cristianos nos da pena, otro lo hace. Y le voy a decir lo siguiente. Hace 8 días, yo creo que fue hace 8 días, que vi la entrevista ya en Caracol del concejal Lustrabotas, de Lucho, ¿cierto? Y Lucho, mi tocayo, resulta que él habla así. Él no es un hombre culto, no es un hombre letrado, intelectual, no es un hombre muy estudiado, hermano.
Pero para que vea que fue concejal, para que se dé cuenta, con todo y lo que tiene y no tiene. Entonces llega y lo estaban entrevistando allá. Lo estaba entrevistando la periodista de Caracol y llega y dice: no, pues usted sabe, señorita, pues eso hoy en día es un relajo. Estoy parafraseando, ¿no? Porque no fue así lo que dijo directamente, pero usted me entiende. Entonces usted sabe, señorita, pues es que hoy en día eso es una Sodoma y Gomorra. Yo no ni dijo bien, yo no sé quién vio esa entrevista. ¿Sí la vieron? Ni siquiera sabía pronunciar Sodoma y Gomorra, porque no lo sabía ni pronunciar, hasta me dio risa, ¿cierto? Los que vieron la entrevista saben que no miento. Ni siquiera sabía pronunciar Sodoma y Gomorra, porque dijo Sodoma y Gomorra, yo no sé cómo dijo, pero dijo un trabalenguas. Pero fíjese que lo que dijo era muy cierto. Y dijo: no hay justo ni a un uno, dijo. Y comenzó en un poquito de lo que habló en la entrevista. Dio una cátedra de moral y de Biblia en 3 minutos. En otras palabras dijo: hoy en día, como lo diría alguien más culto, se lo voy a poner lo que él dijo. Señora periodista, quiero decirle que hoy en día estamos como Sodoma y Gomorra, perdición total. Hoy en día, señora periodista, quiero decirle que estamos en días peligrosos, días apocalípticos, días donde están totalmente en contra de la palabra de Dios. Y déjeme decirle que eso es pecado ante Dios, pecado de homosexualismo, de degenero, donde no hay justo ni a un uno. Señora periodista, déjeme decirle que estamos en pecado y que el hombre necesita de Dios. Más o menos así, con toda su ignorancia, fue lo que trató de decir. Yo le di gloria a Dios. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa, que estaba al pie mío, le dije: ay, Señor, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. En otras palabras, si los que conocemos esta bendita palabra de Dios no predicamos, Dios usa a quien quiera para anunciar. Usa a un ignorante analfabeta, pero lo usa porque los honorables pastores, que hoy en día son representantes a la Cámara, senadores, concejales, tal vez con toda y su eminencia y su mucha licenciados en ciencias políticas, ni siquiera se atreven a decir allá en el Congreso: esto es pecado. Como Sodoma y Gomorra estamos. Pecado de homosexualismo, de degenero, de perversión, en el cual Dios traerá sus juicios, porque les da miedo decir: oh, no, es que ¿qué dirán? Imagínate yo con todos los honorables representantes, yo que voy a ser tan boleta de pronto de decir aquí de frente. Pues déjeme decirle que este Luchito, un valiente, le importó un comino que la honorable periodista, o tal vez el honorable espectador televidente, se hubiera burlado de él, pero dijo una gran verdad. Hermano, déjeme decirle que Dios utiliza a quien quiere. Entonces no le diga a usted: Señor, ¿por qué lo cogiste a él si él no es tan estudiado? ¿Por qué lo escogiste a él si no es tan culto? Pues porque Dios le place hacer lo que quiere, hermano. Y si escogió a Pedro, lo escogió porque él es Dios. Si escogió al carpintero, al pescador, al humilde hombre de negocios, o escogió al intelectual Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, fue porque le plació. Porque él llama y escoge a quien quiera. ¿Y quién le podrá decir a su hacedor: Dios, ¿por qué lo hiciste así? ¿Acaso puede el barro pelear con su hacedor? No, hermano. Nunca usted pelee con el hacedor. Nunca le pregunte al Señor: Señor, ¿por qué lo hiciste así? Señor, ¿por qué tú lo haces de esta manera? Déjeme decirle que Dios hace lo que le place. Déjeme decirle que Dios es Dios, que llama a quien quiera llamar. Señor, pero es que tú llamaste a ese tal violador que violó y mató a 150 peladitos. ¿Cómo? Yo ni me acuerdo cómo se llama.
como se llame, Garabito ese: Señor, pero tú, ¿por qué? Si mató a 150, violó a 150, y si a Dios le plació perdonarlo, si a Dios le plació llamarlo, si a Dios le plació tener misericordia de él, como tuvo de usted y tuvo de mí, ¿quién soy yo para pleitear con el hacedor y decirle: ¿por qué lo llamaste si era un pervertido, degenerado, asesino? ¿Acaso quién eres tú o quién soy yo? Mejor que quién soy yo. Yo no soy mejor que nadie, hermano, porque ante los ojos de Dios, como dijo Luchito en Lustrabotas, no hay justo ni aún uno, porque por cuanto todos pecaron, dice todos, no dice algunos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjese, muestra su amor para con Garabito y con usted y conmigo. Muestra su amor con nosotros, que siendo nosotros viles pecadores, Él murió por nosotros. Esa es la diferencia que hay de Dios a los hombres. El mismo David, creo que fue el que dijo en alguna ocasión: Señor, líbrame de los hombres, porque tiene más misericordia Dios que los hombres. ¿Sabe que al hombre le falta misericordia? Le falta humildad, le falta compasión por el prójimo. ¿Sabe por qué nosotros no predicamos? Por una sencilla razón: no predicamos porque sencillamente o nos da pena, o nos da oso, o nos da miedo. Entonces Dios, en su infinita misericordia, levanta a esos degenerados. Levanta al que tiene el cargo más humilde, al lustrabotas, al violador, al asesino, al pervertido, al perverso que usted llama. Ellos sí son valientes de decirle en la cara al que sea lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero eso es que Dios le place escoger al que quiera, hermano. Y no es al que usted quiera, es al que Él quiera. O sea que nunca, hermano, nunca le diga a Dios, nunca le diga a Dios: Señor, ¿por qué escogiste a ese depravado sexual? ¿Por qué escogiste a ese degenerado? ¿Por qué escogiste al asesino para ir a predicar tu nombre? Y si le dice al Señor, dígale: Dios, si tú lo llamaste, lo escogiste, entonces si tú lo escogiste, respáldalo. Si tú lo escogiste, haz la obra perfecta en él, Dios. Ore por ese varón que tal vez a usted le cae mal o le parece que no merecía el perdón de Dios. Yo te hago una pregunta y con el amor de Cristo te la hago. ¿Acaso es que yo, Luis Melo Garzón, tengo o tenía menos pecados que Garabito, o menos pecados que el sicario del cartel de Medellín, o tenía menos pecados que el que Dios llamó? Hermano, ¿o acaso Alejandro? ¿O acaso Vilma? ¿O acaso cada hermana que está aquí? Somos más sanos y más puros. Somos intocables, somos la mata de la santidad. Escrito está, hermano, no hay justo ni aun uno. Entonces no vengamos aquí a presumir y a decirle: Dios, ¿por qué escoges a ese? ¿Por qué llamaste a ese? Cállese mejor y dígale: Dios, como dice tu palabra, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Usted que tiene que preguntarme a mí de lo que yo hago y de lo que yo creo, si yo soy Dios. Y si yo llamé a Ciro, siendo un impío, un pagano, un gentil y lo que quiera, me plació escogerlo y punto. O sea que el pueblo de Israel le daba duro que fuera un pagano llamado Ciro el que Dios usara para su plan, para su propósito. Al pueblo le dolió tal vez, pero ¿quién es el hombre para discutir con su hacedor? Ciro, mire tan hermoso como Dios se refiere a él. Así dice Jehová a su ungido. Fíjese que lo llama su ¿qué? Su ungido. Y si usted lee en el contexto, en el versículo 28, ahí arribita dice, ¿qué dice de Ciro?
¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dijo? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Fíjese que lo llamó ungido y lo llamó mi pastor. Le plació llamarlo ungido, le plació llamarlo pastor, porque es Dios. Entonces usted no venga ahora, hermano, a juzgar. ¿Por qué lo llamas ungido? Si él era un ladrón, era un pícaro, un depravado. No venga usted, hermano, ahora a estas alturas a creerse más santo que los ángeles del cielo, porque escrito está, no hay justo ni aun uno. Déjeme decirle que por allá en Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice el Señor a sus escogidos. Escuche bien esto. Vestíos pues como qué. ¿Como qué? Vestíos pues como escogidos de quién, de Dios, santos y amados, de entrañable qué, de entrañable qué, misericordia. Subráyela, escríbala, grábese esta palabra que se llama qué, misericordia. Vístase de qué, vístase de misericordia, vístase de benignidad, vístase de qué, de humildad, vístase de mansedumbre, vístase de paciencia. Y en el versículo 3, 13, en la parte primaria o primera, dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. Soportaos y perdonaos. Pero vístase de misericordia, vístase de compasión, vístase de mansedumbre, vístase de humildad. Lo que al pueblo de Dios le falta eso, hermano. Fíjese que tal vez Ciro, escuche bien esto, Ciro el Grande, el gran rey de Persia, era poderoso de los poderosos en su tiempo, en el siglo V antes de Cristo, era el poderoso. Y si usted mira la historia secular y usted lee la biografía de Ciro el Grande, se va a encontrar que él, llamado también el gran conquistador, pero lo llamaban el Grande. Y siendo tan grande, tan poderoso, conquistador de naciones, poderoso hombre, sin embargo, este hombre, cuando fue escogido por Dios, fue humilde, fue sencillo, fue manso, tuvo paciencia, tuvo las cualidades y virtudes que al pueblo de Israel ni siquiera le interesó tener. Ni siquiera al pueblo le interesó tener esto. Eso es el consejo de Dios para este tiempo a nosotros. Hermano, usted es escogido por Dios. Mire que uno le pregunta en las iglesias a una persona: ¿y usted es escogido? Amén, amén. Yo soy escogido de Dios. Soy siervo de Dios. Muéstremelo que es escogido de Dios. ¿Y sabe cómo se sabe si usted es escogido de Dios? Como Ciro, usted es escogido de Dios cuando usted tiene humildad, cuando usted tiene mansedumbre, cuando usted tiene compasión, cuando usted tiene paciencia, cuando usted perdona a su hermano. ¿Cómo nos cuesta perdonar al hermano? Cuando usted perdona al hermano, tiene paciencia, mansedumbre y tiene misericordia. Misericordia, hermano. La misericordia que nos falta a nosotros. ¿Cómo nos falta misericordia al pueblo de Dios? Hay veces somos más tremendos, como dice mi hermano Leonardo. Somos más tremendos, somos más duros, somos más implacables que la gente que no tiene a Dios. Al caído caerle, ¿cierto? Y cuando ese caído está allá, no hallamos como pum, 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 darle más duro. Y está caído y dele. Y se llaman cristianos y aún se llaman pastores y no tienen misericordia, hermano. Son duros, aporrean las ovejas.
No solamente le quitan la lana, sino después de que la trasquilan, le dan una patada y lo ponen aquí y lo estripan, lo aniquilan. ¿Dónde está la misericordia, hermano? La misericordia que tal vez sí tuvo Ciro el Grande, la grandeza de él. Ahora sí entiendo por qué lo llamaban el Grande. ¿Sabe por qué? No tanto porque conquistó tantas naciones allá en Asia Menor, Asia Mayor, sino porque fue un hombre que tuvo la grandeza de la humildad, mansedumbre para escuchar la voz de Dios, para obedecer a Dios, ejecutar los planes de Dios conforme Dios lo mandó. Ejecute los planes que Dios le mandó. Pero lo que Dios le mandó a usted, que es escogido de esta iglesia Fuente de Amor, usted que es escogido de Dios, ejecute los planes de Dios como un verdadero escogido de Dios. Ciro fue escogido y actuó como un escogido. Y nunca se lo olvide, Colosenses 3:12. Grábeselo. Vístase usted, Señor escogido de esta iglesia. Sea santo y amado. Sea de entrañable misericordia. Tenga benignidad, tenga humildad, tenga mansedumbre y tenga paciencia. Ungido de Dios, escogido de Dios, tenga estos atributos de Dios. Entonces, ¿sí saben cómo es? ¿Cómo se sabe quién es un escogido? Así. Escogido es el que tiene estos atributos. Si usted no los tiene, si a usted le falta mansedumbre, si a usted le falta humildad, sencillez, paciencia, amor por los hermanos, le falta perdón por los hermanos, si a usted le falta soportar a sus hermanos, si usted no tiene misericordia y benignidad. ¿Qué es benignidad? Dígamelo, hermano. Se me olvidó qué es esa palabra. Alguien que me diga, no sé qué será benignidad. Dígamelo, por favor. Alguien que me lo diga. ¿Qué es eso? Benignidad. Ser bueno con los demás. Ser bondadoso. Ser fiel. Tenerle compasión al otro. Tenerle compasión. Benignidad viene de ser bueno y compasivo. Eso es benignidad. Ser bueno y compasivo. Sea benigno, hermano. Tenga misericordia de su prójimo para que usted diga que es un verdadero escogido de Dios. De lo contrario, no me venga a mí con cuentos. Es que yo soy escogido. ¿Escogido de quién? ¿De Satanás o escogido de Dios? Soy escogido. Soy escogido de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Si definitivamente usted tiene odio, resentimiento, amargura, no es manso, no es humilde, no es sencillo, no es misericordioso con su hermano, entonces, ¿escogido de quién? ¿De Don Sata? ¿O de quién será escogido? No, hermano, usted es escogido de Jesús. Usted es escogido de Cristo. Y a usted se le nota por esto. Es más, la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y no habla de los frutos de la plata. Dice, los frutos de Dios son amor, paz, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia, ¿cierto? Todos esos 9 que usted conoce. Entonces, ¿es usted escogido? Deje esa pregunta ahí. O mejor, le dejo esa pregunta ahí en el tintero. ¿Es usted escogido verdadero de Dios? Muéstremelo. Y cuando me lo muestre, le digo, ¿es usted escogido de Dios? Amén. Quiero terminar allá en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Vamos al capítulo 13. Capítulo 13. ¿Lo tenemos? Versículo 20. ¿Lo tiene? Capítulo 13 de San Marcos, versículo 20. Dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿qué pasaba? Nadie sería ¿qué? Más por causa de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los escogidos. ¿Qué más dice? Que Él escogió, acortó aquellos días. Escogidos que Él escogió. ¿Sabe por qué Cristo Jesús no ha venido nuevamente a llevar a su pueblo? Por una sola causa. Por causa de los... ¿de quiénes? De los escogidos. ¿Somos escogidos? Amén.
somos escogidos. Y por causa de nosotros los escogidos, pero usted ya sabe los requisitos del escogido, ¿no? Por causa de los escogidos, de los que somos escogidos verdaderamente, Cristo no ha venido. Y los tiempos, escrito está. Y estos tiempos, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, no me pregunte usted, ay, pero es que los días están pasando tan rápido, quién sabe qué será, es que ya el estrés y tanto trabajo, es que no me doy cuenta, pero se pasa el día. No, no es por eso, no es porque usted trabaje mucho, es por una cosa, porque el buen Dios de Israel le ha placido acortar los tiempos, acortarlos. Él le plació acortar los tiempos. No, pero eso fue porque cuando el tsunami de Japón, eso le dio duro a la tierra. Y chuácate que descendió 2 grados el paralelo. Pues sí, Dios se vale de los tsunamis, de los terremotos, del meteoro, del cometa de Belén. Dios se vale de lo que quiera, como se valió de Ciro, como se vale de Artajerjes, como se vale de Darío. No Darío, el que canta Nadie es eterno en el mundo, sino Darío, el gran Darío, que usted también sabe cuál es, el de la Biblia que registra la historia. Dios se vale de quien sea y de lo que sea para cumplir sus planes. Entonces el tiempo es acortado solamente por amor a sus escogidos. Ahora sí termino diciéndole que Él solamente al escogido, primer punto, rápidamente, al escogido Él le abre las puertas. Capítulo 45, vamos a Isaías nuevamente, capítulo 45, el versículo 1. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomo de reyes y para abrir delante de él puertas. ¿Sabe qué hace Dios con sus ungidos? Número 1, les abre. Ay, hermano, ¿quiere ser ungido? Cumpla los requisitos de Colosenses. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Número 1, abrirá al ungido y al escogido le abrirá las puertas. No lo dude, hermano, no lo dude. Si usted es escogido, Él nos va a abrir las puertas. Eso téngalo por seguro. En segundo lugar, si usted es escogido, versículo 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. En segundo lugar, si usted es escogido, esté convencido y seguro que Dios siempre va a ir delante de usted. O sea que usted no va a pelear solo. O sea que usted no va a batallar solo, porque Dios va a ir delante de ti. Solo con una condición: si eres escogido de Dios. Si eres escogido, se te abrirán las puertas. Si eres escogido, Él va a ir delante de ti. Pero si eres escogido, versículo 3, Dios es tan hermoso, hermano. Te daré los tesoros escondidos, los secretos guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. En tercer lugar, Él es el que nos da los tesoros, las bendiciones, la provisión. El que nos pone en lo alto, el que nos puso nombre, el que nos da categoría, es Él, hermano. Entonces, si usted es escogido, no se preocupe, porque los tesoros escondidos están reservados para ti. Y en cuarto lugar, hermano, versículo 4 dice la escritura: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, ¿mi qué? Mi escogido, ¿te qué? Te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. En otras palabras, si usted es escogido, el que lo llamó no es el pastor. Aquí hay escogidos en esta iglesia, pero déjeme decirle que no lo llamó el pastor Luis Melo, los llamó el pastor de los pastores. Y si Él llama, capacita, prepara, forma, Él lo hace porque Él es el que llama al que escogió. Si lo escogió, Él lo llamó. Si lo llamó, Él lo preparó. Y si lo preparó, Él lo manda a hacer la obra de Él, como lo hizo con Ciro. Entonces, hermano, a usted no lo llamó un hombre, a usted lo llamó el mismo Dios. Por eso dice: para que sepan que yo soy Jehová, el que hago todo esto. Dice el versículo 7 en la última parte: yo soy Jehová, el que hago ¿qué? Todo esto. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Si usted es escogido, Él le abrirá las puertas.
Si usted es escogido, Él irá delante de ti. Si usted es escogido, ¿el qué? Te dará la bendición y los tesoros escondidos. Y si usted es escogido, fue porque Él lo llamó y ningún otro lo ha llamado. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Y dele gracias al Creador en esta mañana. Dele gracias al Dios de Israel. Póngase sobre sus pies y dele la honra y la gloria al Señor. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor, Dios de los cielos, porque tú me escogiste, Dios. Así como a ti te plació escoger a Ciro para hacer tu voluntad. Padre, tú me escogiste a mí con mis debilidades. Me escogiste con mis defectos. Me escogiste con mis falencias. Me escogiste con mis errores. Pero tú me llamaste porque te plació llamarme, Dios. Mi escogido, mi ungido, mi pastor, dice el Señor. A ti te plació escogernos y ponernos nombre sobre nombre. Porque tú, Jehová, eres el que haces estas cosas. ¿Quién le puede decir a su hacedor por qué haces esto o por qué haces aquello? ¿Quién puede contender con su hacedor? ¿Acaso quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué hiciste eso? ¿Por qué llamaste a Él o por qué la llamaste a ella? ¿Por qué la escogiste a Él o por qué lo escogiste? ¿La escogiste a ella o a Él? Déjame decirte, mi hermano, que Dios escoge a quien quiera, que Dios llama a quien le place llamar. Y puede que se levante contra ti un ejército. Como dice la escritura en el Salmo, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque Él es mi escudo, Él mi fortaleza, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice el salmista. En otras palabras, ¿quién podrá pelear contra ti? ¿Quién podrá ir contra ti si fue tu hacedor el que te escogió y el que te llamó? ¿Quién podrá ir contra ti si Él te ha llamado? ¿Quién? ¿Quién te podrá cerrar las puertas? Si escrito está, delante de ti abriré cerrojos y abriré puertas, dice el Señor. Él lo ha dicho, porque yo voy delante de ti, dice el Señor. Entonces, ¿quién podrá cerrar las puertas? Dice la escritura. Dice la escritura también que Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que abre puertas y cierra puertas. Entonces, ¿quién te va a quitar si Dios te ha puesto? Si Dios te ha llamado, varón, mujer. Si Dios te ha llamado al ministerio, si Dios te ha llamado a la obra, si Dios te ha llamado a hacer sus planes, a cumplir sus propósitos, como llamó a Ciro el grande. Nadie se le hizo frente a Ciro, aunque se levantaron las grandes potencias. Se levantaron contra él, tal vez los asirios, los sirios, los babilonios. Se levantaron los de Macedonia, se levantaron muchos contra él. Pero déjame decirte que no le pudieron hacer frente porque él tenía el respaldo de Dios, porque él iba delante de Dios, porque él había sido llamado y escogido por Dios. A Ciro nadie lo pudo detener en su momento y la historia lo registra. Dice que el Ciro el grande, el gran conquistador. Déjame decirte que como Ciro somos nosotros mayor que Ciro, porque vino uno mayor que Ciro llamado Jesús el Cristo y nos ha libertado. Y ese que es mayor que el mismo Ciro, mayor que Darío, mayor que Artajerjes, mayor que Nabucodonosor, mayor que los profetas, mayor que Isaías, mayor que Jeremías, mayor que los profetas, mayor que los apóstoles, está contigo. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se ha levantado uno mayor que Ciro, mi hermano. Se llama Jesús el Cristo. Él conquistó al mundo. El que conquistó al mundo se llamó Jesús el Cristo. Se levantó uno más grande que Ciro, llamado Jesús el Cristo, el ungido de ungidos. Ciro fue ungido, pero Jesús era el ungido de los ungidos. Ungido de ungidos. Ciro lo llamó el Señor Pastor.
pero Jesús es el pastor de los pastores. Nabucodonosor y Ciro tal vez fueron reyes, pero Jesús es el Rey de reyes. Tal vez ellos fueron señores, pero se levantó un Señor mayor que los señores, el Señor de los señores llamado Jesús. Ese es el que está con usted y conmigo hoy. O sea que Él es el que nos abre las puertas, va delante de nosotros, nos abrirá los caminos, nos levantará y fortalecerá, nos dará los tesoros escondidos, nos bendecirá, porque Él mismo nos ha llamado. Y si Él nos ha llamado, si Él nos ha escogido, ¿quién podrá levantarse contra sus ungidos? Por eso dice la Escritura: no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Ay del que se levante contra el ungido del Señor. Si tú eres un verdadero ungido de Dios, un escogido de Dios, ¿quién te podrá hacer frente, varón? ¿Quién te podrá hacer frente, mujer? Pastores, hombres, políticos, religiosos. ¿Quién podrá contra ti? Tal vez, si hay uno mayor que Ciro. ¿Quién podrá contra ti si tú eres escogido y llamado por Dios? Él está de tu lado, porque Él es mayor que Ciro. Él es mayor que los profetas. Él es el mayor de todos los apóstoles. Él es el mayor de los reyes, mayor de los señores, mayor de jueces. Es el mayor de mayores. Él está contigo. Él va delante de nosotros. Él pelea por nosotros como poderoso gigante. Él pelea por ti. Él te levantará, te fortalecerá, te dará fuerzas como el búfalo. Te levantará y te sostendrá. Él va delante de ti porque Él te ha llamado. Y lo que Él ha llamado, dice la Escritura, ¿quién podrá? Dice el contexto de Isaías: ¿quién podrá decirle a su hacedor por qué hiciste eso? Si Él te ha llamado, ¿quién podrá decirle por qué lo hiciste, Dios? ¿Por qué lo llamaste y por qué lo escogiste? Nadie podrá, mi hermano, porque el Dios de Israel es el que está con nosotros. Dele la gloria y la honra a Él. Dele las gracias a Él. Dele gracias porque te escogió. Dele gracias porque por amor a los escogidos, como dice Marcos 13:20, por amor a los escogidos, Él está acortando el tiempo. Dice la Escritura que está acortando el tiempo. El tiempo se acorta. El tiempo se acorta. El tiempo está corto, 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 corto. El tiempo está corto porque no es casualidad. Porque uno mayor que Ciro viene. Por eso el tiempo está corto. Porque el día de Él se acerca. Porque viene pronto. Y por amor a esos escogidos, Él ha acortado el tiempo solo por amor a nosotros. Por eso no es hora de volver atrás. Escogido de Dios, escúchame bien. Escogida de Dios, escúchame. Escúchame, sierva y siervo de Dios que está en este lugar. Escúchame, escogido de Dios. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de volver atrás, porque el tiempo está acortado para cumplir la profecía de profecías. Por eso escogido, sigue siendo escogido. Sigue siendo manso, humilde, sencillo, paciente. Sigue perdonando a sus hermanos y amándolos y soportándolos unos a los otros. Sigue teniendo las virtudes de un escogido, porque el tiempo se acerca. Escogido de Dios y escogida de Dios. Hoy el Señor te habla y te dice: escogida mía y escogido mío, a ti a quien te llamé y te puse nombre, mi ungido. Yo te levantaré, te sustentaré y abriré las puertas y romperé cerrojos e iré delante de ti, dice el Señor. Si eres escogido, toma esa palabra. Si dudas que eres escogido, no la tomes. Y si todavía no eres escogido, comience a buscar a Dios, a Jesús el Cristo, para que te apropies de la promesa de mi Dios. Gracias, Jesús. Te doy la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno.